Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición estelar de Extra Noticias. Muchas gracias por su compañía. Vamos de inmediato a conocer nuestros titulares. Cámara de video capta cómo sicarios asesinan a motociclista en Goicoechea. País registra este año casi 3 homicidios por día. Familia de Nadia Peraza indignada y molesta. Afirman que Fiscalía solo acusó a sospechoso de femicidio y que omitió 2 delitos más. Menor de 17 años al que Policía de Tránsito habría ofrecido 20,000 colones a cambio de un acto sexual para evitar una multa, habla con Extra Noticias. Expertos advierten que maestros se acostumbraron a enseñar en malas condiciones, pero dignificar su trabajo es vital para impactar crisis de la educación. Si usted es emprendedor o tiene una pequeña empresa, en esta edición le contamos cómo podría optar por ayuda económica que ofrece Procomer. Vamos al detalle de las noticias. Hoy tendremos información con Rolando Rivera desde el Centro de Convenciones y también con Alberto Cuadra desde Goicoechea, porque iniciamos con Alberto en este cantón josefino, que fue escenario de un hecho en el que una cámara captó a los sicarios que asesinaron a un motociclista en Goicoechea. Esto ocurrió en vía pública y en una calle que conecta con Circunvalación Norte. Alberto Cuadra con los detalles. Muy cerca acá donde estamos, exactamente, hay una cámara colocada y que fue la que captó esta agresión que terminó en homicidio, donde se ve una pareja en motocicleta que va detrás de otro motociclista y que en ese momento es donde se da pues el disparo, el primer disparo que hace que el motociclista pierda el control y caiga a la calzada. Una vez que ocurre esto, esas personas detienen su motocicleta, uno de ellos se baja y es ahí donde le trata de disparar, inclusive por lo que sería en su cara y también en su rostro, en su cabeza, para tratar de ultimarlo. Bueno, esta persona perdió la vida, lamentablemente. Se cuenta nuevamente como lo que sería un homicidio más en nuestro país, pero lo importante es que el organismo de investigación judicial está pues dando este video para que las personas, si logran identificar ya sea la motocicleta, algún rasgo de estas personas, ya se sabe que pues que andan en casco, pero pues por la altura, por la contextura también, y sabemos que hay muchas personas que conocen pues lamentablemente este tipo de perfil que podría inclusive calzar con estas personas que, pues, gatilleras que terminaron con este motociclista acá en el sector de Calle Blancos. Recordemos que según datos del organismo de investigación judicial, más del 60% de los homicidios en nuestro país se dan a bordo de una motocicleta, o los gatilleros viajan en una motocicleta, y también más del 80% de los asesinatos y los homicidios se dan utilizando armas de fuego. Así que son las dos, lamentablemente, dispositivos que más se están utilizando y que se han utilizado históricamente, pero que van en repunte, que están relacionados con los homicidios en nuestro país. Veamos la siguiente información de este homicidio ocurrido acá en Calle Blancos. Nuevamente se repite la historia, sicarios que persiguen a su objetivo hasta ultimarlo. Esta vez una cámara captó a los gatilleros que asesinaron a un motociclista en Calle Blancos, en Goicoechea. El hecho habría ocurrido el pasado 21 de agosto del año pasado y liberado por el OIJ este martes. Muestra cómo atacaron por la espalda a este motociclista y terminaron por darle varios disparos en la cabeza. El hecho ocurrió a pocos metros de la vía que conecta con Circunvalación Norte. El uso de armas por parte de delincuentes en Costa Rica y la falta de, de presión de las leyes, yo no hablo tanto de los jueces, pero de las leyes, para que estos sujetos que andan armados y andan ejecutando penas de muerte permanezcan en la cárcel. Ahí hay otro factor también, coincidentemente, que es que se habla, y oigo a profesionales en derecho, que se habla de la reinserción y la rehabilitación. Todo eso son cuestiones de criminología de hace 50 años. La delincuencia actual es totalmente deteriorada totalmente. Entonces, si vivimos románticamente, pues vamos a morir románticamente. Una vez que el ofendido cayó de la moto, uno de los sujetos le volvió a disparar para asegurarse que este objetivo muriera.
Cada tumbonazo van a aumentar obviamente los homicidios, ya que va a aumentar la violencia armada, las represalias y las venganzas entre bandas, afectando en sí la seguridad de todos. Además, la corrupción y la intimidación a testigos dificultan mucho las investigaciones, lo que va a fortalecer la impunidad y el poder del crimen organizado. El ofendido era un hombre de 35 años de apellido Astúa. Si tiene información que permita a las autoridades ubicar a los sujetos, llame cuando antes a la línea confidencial 808-645 o bien al WhatsApp 8800-0645. Bueno, así es como lo indicamos anteriormente, muy cerca acá donde nos encontramos fue que ocurrió ese ataque, como vimos, pues bastante violento, donde estos motociclistas siguen a su objetivo, le disparan, una vez que esta persona pues pierde el control, se bajan y lo ultiman en la calle, una situación que incluso pues a vista y paciencia de los otros conductores, en plena luz del día y también inclusive grabada por una cámara de seguridad. Todos los ingredientes lamentablemente de lo que está pasando en nuestro país, donde estos gatilleros no les importa la hora ni no les importa tampoco pues los testigos y más bien en muchas ocasiones pues como hemos visto las personas que pueden estar a su alrededor pueden resultar heridas. Desde Calle Blancos este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Vuelvo con ustedes. Gracias, Alberto. Y una mujer de nacionalidad coreana fue detenida con 56 millones de colones en efectivo en el aeropuerto internacional Juan Santamaría. La mujer pretendía viajar a Perú sin reportar el dinero cuando fue detenida por las autoridades. El decomiso del dinero es por aparente lavado, aumentaron los casos de 1.300% en 1.300% el último año. Una coreana fue detenida por la policía en el aeropuerto internacional Juan Santamaría cuando pretendía salir con $112,000, el equivalente a más de 56 millones de colones. Oficiales de la Policía Aeroportuaria del Servicio de Vigilancia Aérea en uno de los puntos de inspección del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría aprendieron a una mujer de nacionalidad coreana por portar más de $112,000 no declarados. Estos fueron ubicados en su maleta de viaje en distintos compartimientos. La mujer fue puesta a las órdenes de la Fiscalía para los procesos judiciales correspondientes. Las incautaciones subieron de 4.083 millones de colones en 2023 a 57.000 millones en 2024, cifra que expone enormemente la capacidad económica de los grupos criminales. El fin de semana una pareja fue detenida transportando $259,000, unos 139 millones de colones. De las personas que se involucran en temas de crimen y delincuencia organizada, la obtención de recursos económicos. Por eso, toda la legislación que facilite, que brinde herramientas a las autoridades, que allane el camino para las investigaciones judiciales, van a ser herramientas muy útiles para quitar los beneficios de meterse en ese tipo de actividades ilícitas. En ambos decomisos de dinero se llegó a la suma de 186 millones de colones, unos $371,000. La ley 8204 sobre estupefacientes regula y prohíbe en Costa Rica el transporte no declarado de sumas de dinero superiores a los $10,000, cerca de 5 millones de colones, y determina el procedimiento que se debe seguir para la declaración. Y la familia del joven que en apariencia fue o que denunció ser víctima de abuso policial por parte de un oficial de tránsito en Turrialba conversó con Extra Noticias. Ellos manifestaron sentirse indignados con la situación. El menor de edad también expresó lo que supuestamente vivió ante el oficial. Tras la detención de un oficial de tránsito la noche de este lunes en la Suiza de Turrialba de Cartago por presuntamente intentar propasarse con un joven de 17 años, la Fiscalía solicitará medidas cautelares en su contra. El menor de edad salió del colegio nocturno donde estudia con rumbo a su casa en una motocicleta, la que tuvo un desperfecto mecánico, y por ello se quedó a la orilla de la vía pública revisándola, momento en que el oficial iba de pasada y lo observó. Le solicitó documentos y el celular, indicándole que debía hacerle un parte por 700,000 colones, pero para no realizarlo y ayudarle, debían trasladarse hasta el cruce de Carrizal, sitio donde intentó abusar del adolescente. Yo no vi eso, que fuera bien, ¿verdad? Y entonces le dije a unos amigos míos para no ir solo, porque eso jamás, ¿verdad? Al principio sí tuve que ir solo porque ya para ver. Y cuando yo llegué ahí, él me empezó a decir
cosas así, obscenas, y entonces yo lo que hice fue que yo lo evitaba, igual. Debido al desperfecto que tenía la motocicleta de la víctima, esta quedó atrás del oficial unos minutos y aprovechó el instante para comunicarse con sus amigos. Entonces, en un momento que se me zafó la cadena a mí, yo lo que hice fue avisarle a mi amigo que cuando yo pasara por ahí, que él al rato ya después pasara. Y ya, yo cuando llegué a donde él me dijo, ya él me empezó a decir cosas obscenas, pero igual yo lo que estaba haciendo, o sea, estaba esperando a ver cómo podía irme de ahí, ¿verdad? El ahora imputado le ofreció 20.000 colones para acceder a abusar de él, pero el joven se negó y sus amigos llegaron rápidamente. Si quiere no sale, nada más para grabar la moto, si quiere no sale. Desde el momento no que usted paró el chiquito, la calle allá abajo, eso empezó mal. Porque ya usted tenía que hacer lo que tenía que hacer, se le dejó la calle, le quería ayudar, y yo, ay, ma, está atrasada, está mal esta moto, ma, echemos la cajón ya. Estamos en un cañal en medio de la nada, en Carrizal de la Suiza. Más de 50 años. Se llama la picada del tránsito, se llama la de la policía. Su familia desea justicia. Indignado porque ya el abuso del señor oficial, yo pienso que las leyes están para proteger los seres humanos y no para abusarse. Y ahí estamos tratando de meterle apoyo para que él salga adelante y tratar de ayudarlo con todo lo que se pueda, porque no solo en el caso de mi hijo, hay cualquier cantidad de seres humanos y no debería de pasar más. La policía de tránsito explicó que para ellos la situación es confusa. La situación que al parecer se presentó es un poco confusa, pero la información que se maneja es que las autoridades de fuerza pública lo detienen tras atender una denuncia de vecinos de la zona. ¿A qué podría exponerse una persona que actúe de esta forma? En apariencia, conforme a la exposición inicial de los hechos, podría calificarse penalmente dentro del tipo de corrupción agravada. Esto por cuanto el hecho presuntamente se está ejecutando por medio del abuso de autoridad, posiblemente bajo coacción e intimidación hacia la víctima. Esto con ocasión del cargo de oficial de tránsito que ostenta el sospechoso. Lo anterior en virtud de que, a cambio de una ventaja económica, como lo sería la no interposición de una multa de tránsito, solicite a la víctima ejecutar actos sexuales o eróticos, exponiéndose a penas que van de los 2 a los 6 años de prisión. De esta forma, si se determina en la investigación otros hechos delictivos como la difusión de pornografía, se le podría aplicar una pena a cada uno de los delitos cometidos, según explicó el abogado. Estamos en un cañal en medio de la nada, en Carrizal de la Suiza. Y la familia de la joven Nadia Peraza está muy molesta e indignada tras conocer que la Fiscalía ya presentó la acusación formal, pero solo por el delito de femicidio. Los familiares de la joven insisten en 2 delitos más en contra del acusado y que así eventualmente pasaría más años encarcelado si lo encuentran culpable. El imputado es la pareja de Nadia, de apellidos Busano Paisano, quien no solo la habría asesinado, sino que la ocultó por varios días en una refrigeradora que mantuvo en un jardín de una casa donde se mudó en San Pablo de Heredia. Bajo el escenario actual, la pena máxima que podría recibir Busano es de 35 años de prisión. La mamá manifiesta que este sujeto se hacía pasar por Nadia y le pasaba mensajes de WhatsApp cuando la muchacha desaparece, suplantando la identidad y diciendo que ella está bien y ya ella estaba fallecida, según lo que indicó el OIJ. Nos notificaron el viernes la acusación y solo acusan el femicidio. No acusan ni el robo agravado por el tema de la tarjeta que le sustrajo unos dineros este sujeto Busano Paisano. No acusaron la suplantación de identidad, el robo agravado y el incumplimiento de una medida de protección, porque como ellos pasaban peleando, Nadia y Busano, Nadia le puso medidas de alejamiento. Y este martes inició el debate donde se señala a 5 hombres por la presunta privación de libertad y homicidio de un hombre. El amigo de la víctima rechazó los cargos que le achaca la Fiscalía, insiste en que solo hizo un favor a su prima y que terminó acusado, al parecer, por facilitar el delito. Este es un caso que dio inicio en el año 2022 cuando la víctima de apellido Núñez fue abordada por
Varios sujetos en San Pedro de Monte de Oca. Uno de los 5 acusados por el Ministerio Público es un amigo de la víctima y primo de la pareja de este, y quien desde el inicio defendió su inocencia, ya que se le acusa de facilitar la privación de libertad y posible homicidio de Núñez, cuyo cuerpo no ha sido localizado. El acusado insiste en que solo le hizo un favor a su prima y terminó acusado. El abogado le aconsejó que declarara, así que el Tribunal Penal le pidió al abogado que leyera textualmente la declaración de su cliente y este se limitó a contestar preguntas de las partes. El interrogatorio del acusado lo inició la Fiscalía. Menciona que Laura es su prima. Sí, correcto. ¿Es prima hermana? Prima hermana. ¿Por qué lado? Digamos, ¿cuál es el vínculo de la unión? ¿Es hija de quién? Bueno, por medio de mi mamá. Por medio de su mamá, hija de un hermano o hermana de su mamá. Una hermana. ¿Cómo era su relación, para ese entonces, verdad? Su relación con Laura. Bien, excelente ya. Y sigue siendo todavía. Fue un favor que me pidieron ese día, el cual por ser el esposo de mi prima Laura y mi amigo cercano de toda mi familia, accedí a llevarlo después de mi jornada laboral, lo cual debió ser corroborado por la policía que tramitó el caso. Sin embargo, se limitaron al mínimo esfuerzo y dejaron de recabar la prueba de descargo. La entrevista a mi jefe Oscar sobre mi actividad laboral de ese día, entrevista a los colaboradores del Banco Promérica de Plaza del Sol, en donde retiré mi tarjeta de crédito ese día, así como los videos de seguridad de ese banco, que demuestran mi inocencia y comprueban que ese día no me reuní con ninguna persona relacionada o imputada a este caso, que solamente hice un favor a petición de mi prima Laura y Guido de que lo llevara a una cita médica. Los otros 4 acusados son de apellidos Restrepo, Monje, Picado y Camacho. De acuerdo a la investigación, a Núñez lo llevaron desde San Pedro de Monte de Oca hasta Esparza, donde aún no se sabe su paradero. Bueno, los atrasos para el inicio del debate por el llamado caso del cementazo no cesan y ahora, por agendas de algunas de las partes, se reprogramó, óigalo bien, hasta finales del próximo año. El debate por supuestas irregularidades en el préstamo para la importación de cemento chino estaba para iniciar este mes. En la causa se señala al empresario Juan Carlos Bolaños, así como funcionarios del BCR y de gobiernos anteriores, por la supuesta ayuda para que Bolaños adquiriera más de $30 millones en préstamos para desarrollar la importación del producto desde el gigante asiático. El empresario siempre defendió un negocio y argumentó que en todo caso se basa en que uno de los miembros de la junta directiva del banco es afín a una de las empresas cementeras del país. Este es un caso que salió a la luz pública en el año 2015. 2 de los 3 incendios forestales que atendían el cuerpo de bomberos ya fueron extinguidos. Aún trabajan en controlar un tercer incidente en Santa Cruz de Guanacaste. Los incendios más voraces que enfrentó la Unidad Forestal de Bomberos en las últimas horas fueron en Bagaces y en Santa Cruz de Guanacaste. Las condiciones secas de la época, la topografía y el viento un poco acelerado siempre complican estas labores. Una vez más, se sospecha de quemas que se salen de control y provoca la destrucción de decenas de hectáreas de bosque y de pastizales. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica atiende el forestal número 11 de la temporada de verano. Esto en el sector de Guanacaste, Santa Cruz, Tempate, Porte Golpe, 2 kilómetros oeste del cementerio, donde tenemos un total de 50 hectáreas afectadas por fuego. Total de 12 bomberos de la Unidad Operativa Forestal nos encontramos trabajando en la escena. También tenemos el incendio forestal número 12 en el sector de Guanacaste, Bagaces, Marañonal, donde también tenemos personal de la brigada trabajando en la escena. Algunas en zonas protegidas, otras en zonas privadas. De acuerdo a la Oficina de Comunicación del Benemérito Cuerpo, ya se logró la extinción de 2 de 3 incendios que arrasaban en Bagaces de Guanacaste. Aún falta por apagar uno más en el sector de Tempate de Santa Cruz. Estos incidentes forestales fueron los números 11, 12 y 13 de esta temporada. Y el OIJ realizó este martes un operativo en el centro de Sarapiquí contra la venta de drogas al menudeo. Las autoridades lograron la detención de un sujeto quien al parecer se dedicaba a la comercialización de estupefacientes en un parque de la zona. Tras la revisión por parte de los agentes se logró el decomiso de varias dosis de droga que según la investigación eran vendidos a estudiantes de ese cantón. El operativo se extendió en varias partes de Sarapiquí donde tratan de desarticular una banda dedicada al narcomenudeo.
La Cruz Roja confirmó el hallazgo del cuerpo de Valeria Chavarría, una joven de 17 años, quien fue arrastrada por una corriente mientras disfrutaba del mar en Playa Dominical en el cantón de Osa. El trágico accidente ocurrió el sábado anterior cuando la joven, acompañada de su hermana y varios amigos, se encontraban en el agua en un momento fueron sorprendidos por una fuerte corriente que los arrastró. Lograron salir solo 2 de ellos con vida. Durante este fin de semana se registraron varios accidentes acuáticos en la zona y por ello las autoridades insisten en la importancia de tomar precauciones extremas al disfrutar de playas y ríos. A lo que es la búsqueda de la persona desaparecida en el sector de Playa Dominical, la Cruz Roja costarricense quiere informar que fue localizado su cuerpo por familiares y por guardacostas. Nuestro personal ha estado pendiente en el transcurso de la mañana colaborando con esta búsqueda. Afortunadamente ya el cuerpo fue localizado y queda en manos de las autoridades. La dignificación del trabajo de los educadores es fundamental para reducir la crisis educativa, esto según los expertos. Consideran que los maestros se acostumbraron a trabajar en malas condiciones. El presente curso lectivo empezó con 885 centros educativos con orden sanitaria, 89 en categoría roja. En algunos casos faltan pupitres, la ventilación es inexistente. Aspectos básicos como la luz, el agua o la higiene se convierten en un auténtico desafío. Nos hemos acostumbrado como docentes en trabajar en situaciones precarias y la dignificación docente tiene que empezar por nosotras y por nosotros mismos. No todo es material, pues también hay ausencia de protocolos contra el bullying según las especialistas. El INEC indicó que en 2023 hubo un incremento del 142% en la cantidad de adolescentes entre los 15 y los 17 años fuera del sistema educativo. Sin embargo, la deserción también ocurre por parte de docentes. Siento que también esto pues afecta, porque con qué cara un docente desmotivado o un docente que no se siente cómodo transmite esa fuerza, ¿verdad? O esa esperanza que es la que nosotros estamos intentando recuperar. Entonces, pues creo que también hay que hablar un poco o replantearse un poco el tema de la dignificación de la profesión docente como un ente no solo transmisor de conocimientos. Son esas personas que día a día están con nuestros hijos, con nuestras hijas, con los estudiantes, traspasando esa educación, esos conocimientos, y ellos también necesitan tener las herramientas básicas para poder transmitir esos conocimientos y la educación a los estudiantes. Expertos consideran que la sobrecarga administrativa de los docentes influye en la calidad y la metodología. El próximo 15 de marzo, en la Marina de San Carlos, se realizará el taller gratuito Zona Norte Protegida e Innovadora 2025, esto dirigido a quienes buscan fortalecer sus conocimientos en inteligencia artificial y ciberseguridad. El evento, desarrollado por el Instituto Nacional de Aprendizaje, el INA, contará con la participación de expertos nacionales e internacionales que abordarán tendencias, oportunidades y riesgos de la inteligencia artificial, así como estrategias para protegerse de amenazas digitales. Los interesados pueden registrarse en la dirección znprotegida.com y asistir a partir de las 8:30 de la mañana. Para más información puede ingresar, como vemos, primero a esta página para inscribirse, y luego, si necesita más información, puede ingresar a la página fundacionyod.org. La inteligencia artificial y la seguridad de la información son clave en nuestras organizaciones y empresas hoy día. Es por eso que queremos invitarles este próximo 15 de marzo a partir de las 8:30 de la mañana en el INA La Marina a un ejercicio de conferencias y talleres en donde usted va a poder entender más acerca de qué tratan estas tecnologías y cómo poder aplicarlas a nivel empresarial y a nivel de emprendimiento. Varios microempresarios lograron comprar equipo clave e impulsar su negocio
tras ganar un financiamiento de la promotora de comercio exterior Procomer, que nuevamente ya está disponible. ¿Cómo se puede optar por este dinero dirigido a un sector que en un año aumentó hasta en un 10% en el país? Bueno, nos lo cuenta Jeffrey Naranjo. Jeffrey. Una información que resulta relevante tomando en cuenta que cada vez más personas optan por establecer su propio negocio, una empresa pyme o una microempresa en Costa Rica. Así lo reflejan las estadísticas, las cuales registraron que en el lapso de un año se registraron hasta 30.000 nuevas microempresas en el país. Ante estos panoramas, entidades como la promotora de comercio exterior Procomer establecen programas y financiamientos que buscan ayudar a este sector. Casos que incluso se pueden clasificar como casos de éxito a raíz de estas ayudas que han recibido pequeños y medianos empresarios. Los vamos a ver a continuación. Y también, si usted es una de esas personas que tiene su propio negocio, su empresa pyme, y buscaría acceder a este tipo de financiamientos, en la siguiente información les contamos cómo pueden hacerlo. Veamos. ¿Desea ser parte de Cultiva Más? La promotora de comercio exterior puso a disposición de las empresas pyme del país 38 cupos para acceder a asistencia técnica y fondos que permitan a estos sectores impulsar sus proyectos. Fomentamos que más empresas del sector lleguen a mercados internacionales a través de las exportaciones o los encadenamientos productivos, incorporando prácticas productivas sostenibles y tecnología en sus procesos. El año anterior, varios pequeños y medianos empresarios obtuvieron estos recursos y nos cuentan su experiencia. Estos fondos nos ayudaron a adquirir unos equipos para mejorar la parte de lo que es el proceso del café y el secado. Gracias a ello pudimos potenciar grandemente el tema de nuestra microempresa, poder cumplir también con muchos parámetros para el tema ambiental, ¿verdad? Tratando de ir cumpliendo poco a poco con los requisitos que ya sabíamos que iban a solicitar, como la formalización de la empresa, demostrar realmente experiencia en actividad. Fuimos uno de las empresas ganadoras de la primera convocatoria del programa Cultiva Más de Procomer y Fundación Cruza, y logramos acceder a fondos no reembolsables para aumentar nuestra oferta de servicio y así consolidar nuestra operación. Interesados en participar deberán ingresar a la página procomer.go.cr o bien al sitio web descubre.cr para descargar los formularios y requisitos necesarios de participación. Bueno, como ustedes pueden observar, es ingresando a esta página descubre.cr que ustedes pueden, el caso de los trabajadores independientes y empresas pymes interesadas en acceder a este tipo de beneficios, descargar los formularios, observar los requisitos y poder optar por alguno de esos 38 cupos cuyos plazos de aplicación estaban abiertos a partir de este 10 de marzo y hasta el próximo 25 de abril. Estas informaciones y este tipo de beneficios resultan bastante beneficiosos para un sector que, como les mencionábamos, viene creciendo en el país, y como pueden ver ustedes incluso en la siguiente información en pantalla, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, para el 2023 se registraban cerca de 394.540 microempresas en Costa Rica. Para el 2024 este dato creció a 435.769 empresas, un aumento de un 10.5% según las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo. En la siguiente información también podemos observar que dentro de estos parámetros se contempla también a la población que es catalogada como trabajadores independientes, sumando 403.504 personas. Aumentó en un 6% la cantidad de trabajadores independientes registrados como tal en el país, e incluso muchas de estas empresas también son asesoradas por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el cual a la fecha tiene inscritas 34.061 microempresas, medianas empresas o empresas pymes. Ya lo saben, todas aquellas personas que optan por este tipo de negocios, que han recurrido a entablar su propia empresa, su propio emprendimiento, pueden acceder a este tipo de beneficios que en este caso facilitan no solo el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, sino también en este caso la promotora de comercio exterior. Parte del panorama actual de las microempresas en el país es el informe que les tenemos de momento. Ustedes continúan con más. Gracias, Jeffrey. Vamos con otros temas, porque en los primeros 2 meses del año 158 conductores se llevaron una multa de casi 250.000 colones por no utilizar los dispositivos
de seguridad infantil. La entrada del curso lectivo incrementó la cantidad de infracciones por este motivo. Los conductores siguen incurriendo en faltas donde la seguridad de los menores se sigue viendo comprometida. Policía de Tránsito realizó 158 infracciones a conductores que decidieron trasladar en sus vehículos a menores de 12 años y de menos de 1,45 m de talla sin el dispositivo de retención infantil o el dispositivo adecuado. Es importante recordarle a los padres y a las personas en general que el tema de la seguridad de los niños pues es muy importante para nosotros y por ende muy sancionado. Recordar el uso de los dispositivos que deben andar en los vehículos cuando portan niños y las sanciones que podrían acarrear en no hacerlo. Es una multa muy alta, aparte de la pérdida de puntos que no son fáciles de recuperar. Tomando en cuenta que en enero fueron 70 las boletas, las 88 de febrero representan un incremento de cerca de un 25% en la cantidad de infracciones. En febrero inició el curso lectivo 2025, por lo que la necesidad de trasladar a los niños a sus centros de estudio pudo haber incidido en un aumento en esta conducta ilegal. Para educación vial, la situación es lamentable ya que los conductores no miden este tipo de conductas. Necesitamos fortalecer la fiscalización en carretera porque si la persona se siente vigilada, se comporta como debe. Lamentablemente se ha vuelto un tema de que la gente no entiende que esto es salvaguardar la vida. La multa por incurrir en esta falta es de 246.000 colones más la acumulación de 4 puntos en la licencia. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó que espera tener demarcado más de 50 kilómetros de la carretera Costanera Sur en el tramo que comunica Dominical con Palmar Norte. Las obras se dividirán en 4 etapas y se espera que para finales de este mes de marzo se cuente con la demarcación de los más de 18 kilómetros que comunican Dominical con Punta Uva. La última sección de trabajo será entre Puerto Cortés y Palmar Norte, los cuales se espera queden finalizados a mediados de este 2025. Vamos a hacer una pausa comercial y al volver, lejos de ser un gran negocio, las funerarias consideran que más bien la pandemia les trajo muchos retos y en algunos casos pérdidas. Ya regresamos. Lejos de ser un negocio redondo, muy rentable, las funerarias consideran que la pandemia más bien les trajo muchísimo trabajo que debieron ofrecer a precios mucho más económicos. Afirman que debieron adaptarse al momento para cumplir con la elevada demanda. Gustavo Castro analizó el tema y nos trae el siguiente reporte. Gustavo. Hasta agosto de 2023, al menos 11.000 personas perdieron la vida en nuestro país debido al COVID-19. Pero ¿cuál fue la dinámica de las funerarias? Lo vemos en la siguiente nota. Previo a la pandemia, en la funeraria Senderos, ubicada en Santo Domingo de Heredia, atendían entre 10 y 15 casos por mes. Una vez que el COVID atacó, recibían entre 30 y 60 cuerpos mensuales. Fue necesario reorganizar horarios y salarios. La pandemia vino a darle un giro a nuestro negocio. Fue un aumento en el movimiento de los servicios funerarios. Aumentaron los tiempos debido a los cuidados sanitarios. Por ejemplo, sacar un cuerpo del hospital tarda unos 15 minutos, pero durante la pandemia duraban hasta 1 hora. Las 2 carrozas de funeraria Senderos por momentos no dieron abasto y alquilaron de compañías colegas. La atención a pandemia en primera línea hizo que sus trabajadores necesitaran mayor protección. Hacer compra de equipos de protección especial, compras de mascarillas de más resistencia, guantes de más resistencia, los kimonos, las batas para poder sacar los cuerpos, temas de desinfección para las carrozas, para los catafalcos y demás.
Villalobos niega que la crisis sanitaria fuera sinónimo de un próspero negocio para la industria que representa. Vamos a ver, el concepto de la población es esa, ¿verdad? Que hicimos mucha plata, mucho dinero en tiempos de pandemia, pero no es así. Efectivamente había más movimiento, había más demanda de servicios funerarios, pero todo lo que se vendía era económico. Aparecieron muchas funerarias, lo que según Villalobos deparó que en la actualidad exista una competencia desleal. Pero usted encuentra servicios funerarios desde 150.000 colones hoy, el costo de un cofre. Entonces usted nos explica de dónde salen los números. Hay cosas que no cuadran y creo que post pandemia eso es lo que ha afectado este mercado. Visitamos también Funeraria del Magisterio, donde hubo que modificar protocolos, estar atentos a las directrices de salud e incluso aprender de la experiencia de otros países. En primera instancia fue necesario mayor recurso humano. Sí, claro, tuvimos que contratar sobre todo personas para que hicieran el retiro de los cuerpos y los llevaran ya fuera al crematorio o directamente al cementerio. Los equipos de protección fueron determinantes: mascarilla, batas, guantes. Fue importante saber ponérselos, pero también quitárselos sin riesgo. Tuvimos la virtud que ni un solo trabajador se contagió de COVID en el ejercicio de sus funciones. Eran prohibidas las velaciones, las funerarias no practicaban autopsias, tampoco existía la venta de arreglos florales o el alquiler de salas de velación. Por eso consideran que no era un negociazo, como podría encasillarse. En realidad no, porque un servicio funerario lleva un montón de elementos, como por ejemplo, pues obviamente si es un entierro lleva cofre, preparación de cuerpos no se podían hacer. Ya los cuerpos salían de medicatura o del hospital, tal cual iban ya sea para el entierro o para la cremación. Se incrementó la cantidad de cremaciones. Eso representó un cambio en esta industria. Obviamente al hacer más cremaciones se ocupaban menos cofres. Entonces hubo un balance ahí entre la cantidad de incremento de fallecidos con el tipo de servicio que nosotros estábamos brindando. De hecho, hay un espacio especial para recordar a aquellos seres que fueron cremados. El columbario, fuente de luz, que nos permite, realmente es como un cementerio, por lo que se guardan ahí son las cenizas de la persona fallecida, pero es un lugar que cuenta historias, es donde usted llega y puede saber quién está, puede imaginarse cómo era la vida de esa persona a través de elementos. Hasta agosto de 2023, Costa Rica contabilizó al menos 11.000 fallecidos por COVID. Y es momento también de repasar algunos datos que revelan la realidad de las funerarias en época del COVID respecto a la época actual. Por ejemplo, según datos de la funeraria Senderos, en la época actual, un funeral promedio o un servicio básico cuesta alrededor de 400.000 colones, mientras que en pandemia era el 50%, es decir, 200.000 colones. Mientras tanto, vamos a ir con detalles de Funeraria del Magisterio, en donde precisamente durante la época actual, aproximadamente el costo de un servicio básico completo ronda los 950.000 colones, mientras que en pandemia rondaba entre los 400.000 y 500.000 colones, es decir, prácticamente la mitad del costo promedio actual. Y en cuanto a el tema de la modalidad, el 70% en la actualidad es el servicio funerario tradicional, mientras que un 30% son cremaciones, un número que ha crecido porque en 2016 era de apenas un 5%. Un informe de Gustavo Castro para Extra Noticias. Gracias, Gustavo. Y a esto hay que sumarle un dato que nos daba nuestra compañera Milagro Torres la semana anterior. A esta hora no hay un protocolo todavía establecido por el Ministerio de Salud a los cementerios para determinar cómo va a ser la exhumación de muchas de las personas que murieron durante la pandemia del COVID-19.
Vamos con otros temas. El informe 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, refleja que Costa Rica debe mejorar en el tema de recaudación de impuestos, pero respalda las acciones económicas que está tomando el gobierno a nivel económico. Este análisis evalúa la organización, las economías de los países miembros de esta organización. Rolando Rivera nos amplía. Rolando. Correcto, Paul. Se realiza cada 2 años este estudio y bueno, pues una de las informaciones y de las recomendaciones más certeras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, es que Costa Rica debe aumentar la recaudación tributaria, y es que según el promedio que existe a nivel de los países que integran esta organización es una de las más bajas, pero también, bueno, se debe mencionar que Costa Rica, si bien es cierto, está bien en aspectos como por ejemplo la equidad laboral en cuanto a género entre mujeres y hombres, todavía también debe mejorar, tomando en cuenta que estamos cerca del 50% y el promedio en la OCDE es de un 70% en cuanto a equidad de género. Pero vamos a ver la siguiente información que amplía más, incluso también con respecto a aspectos ambientales. Nuestra economía está creciendo en forma sobresaliente. Nuestras exportaciones rompen récords. La inversión extranjera llega como nunca antes a nuestro país para generar cada vez más y mejores empleos. No es casualidad. No es casualidad. Con este mensaje del presidente de la República, Rodrigo Chávez, inició la presentación del informe 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Según el secretario general de la OCDE, las políticas económicas adoptadas por el país son las necesarias para destacar a nivel mundial. Pese a esto, se debe mejorar en temas como la equidad de género. La participación de la fuerza laboral de mujeres de un 51% es muy bajo en Costa Rica en comparación con otros países de la OCDE, que están en un 71% en promedio. El factor clave es que las mujeres costarricenses gastan 2.5 más de tiempo en actividades domésticas y de cuidado que los hombres. Ampliar el acceso a educación temprana de niños de calidad va a traer los beneficios que va a aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral. Con respecto al tema ambiental, Costa Rica tiene el reto de reducir el consumo de electricidad. Pese a que tenemos fuentes amigables como la hidroeléctrica y eólica, el cambio climático pone obstáculos. Costa Rica tiene que ver con su compromiso para cumplir las metas ambiciosas climáticas, ampliando la nueva reducción energética y reducir la demanda de electricidad. La mayoría de toda la electricidad de Costa Rica es generada por recursos renovables. El cambio climático ha reducido la precipitación, lo que ha puesto presión en la generación hidroeléctrica. Los retos que plantea la OCDE son ambiciosos y requieren de más tiempo para realizar los ajustes necesarios que generen al país una estabilidad y competitividad a nivel mundial. Bueno, la OCDE respalda también el crecimiento que ha tenido el país según el gobierno en cuanto a tema de exportaciones, en cuanto al tema de atracción de inversión extranjera directa, en cuanto al tema también de la disminución de la tasa de desempleo, pero bueno, hay otros aspectos también que se deben tomar en cuenta, y es que Costa Rica, según la tasa de natalidad a nivel nacional, se compara a las naciones, por ejemplo, en Europa, y esto implicaría cambios en cuanto también al tema de la educación. Vamos a ver la información que también resume lo que consiste en cuanto a una mayor carga tributaria, pero también a los temas de educación. Se puede poner la carga tributaria promedio de OCDE. ¿Y cuánto está? Bastante por encima de nosotros. Perdón, en este momento no lo tengo. Pero sí te puedo decir que nosotros tenemos una carga tributaria bastante baja. Y en este sentido nosotros tenemos dos problemas. Por un lado tenemos una carga tributaria particularmente en la renta personal que es extremadamente baja. Y entonces las personas en su renta, y no estoy hablando del trabajador, ya el trabajador paga el impuesto, sino las personas que tienen rentas que vienen de muchas fuentes, no necesariamente están pagando lo suficiente. Se debe aumentar los impuestos según la OCDE.
Esta fue una de las recomendaciones más drásticas que contempla el informe. Pese a esto, según el ministro de Hacienda, en la Asamblea Legislativa aprueban leyes que reducen la recaudación fiscal. En cuanto a competencia a nivel mundial, es necesario mejorar en cuanto a las jornadas flexibles y el sistema educativo. Y una realidad en la cual Costa Rica no tiene espacio para dar mayores incentivos fiscales, sino que tenemos que buscar la manera de poder maximizar la producción. En ese sentido que este proyecto de ley viene a establecer una alternativa más de manera voluntaria y para cierto tipo de industrias, como la manufactura avanzada. Las máquinas productoras de semiconductores no se pueden detener, tienen que operar 24 horas ininterrumpidamente. Tenemos una tasa de natalidad relativamente baja. O sea, nosotros tenemos una tasa que está a nivel de las economías europeas y eso significa que cada vez vamos a tener menos presión de gasto en educación. Cada año cerramos 20 escuelas, más o menos en promedio. Y eso tiene que llamar la atención sobre si lo que necesitamos es más presupuesto o mejor uso de ese presupuesto. El ministro de Comercio Exterior reconoce que también se debe mejorar en otros aspectos, además de establecer una ruta de consolidación fiscal. Hay tareas pendientes, sí, hay que mejorar el gasto público, en qué gastamos, invertimos el dinero. No se trata de tener más escuelas, se trata de tener escuelas eficientes. Por eso estamos impulsando desde el puro inicio una reforma para la asignación de recursos para que las universidades, centros universitarios gradúen y se enfoquen en fomentar el capital humano de lo que el mercado de la industria necesita. El informe resaltó la estabilidad en la inflación y las políticas bancarias. El informe también respalda que Costa Rica ha diversificado sus exportaciones, tomando en cuenta el tema de semiconductores, el tema de microchips, pero también una industria muy fuerte en cuanto a suministros médicos. Esa es la información que tenemos acá desde el Centro de Convenciones. Es un reporte de Rolando Rivera para Extra Noticias. Gracias, Rolando. Vamos con otros temas porque con el objetivo de promover el acercamiento de las niñas en las ciencias, el Instituto Tecnológico de Costa Rica está en la zona norte para ofrecer actividades, ferias, exposiciones y hasta shows. Este miércoles será la oportunidad para que las pequeñas vecinas de Río Cuarto y Sarapiquí puedan vivir esa experiencia. Inspirar a más niños a seguir carreras científicas y fortalecer el papel de las mujeres en la investigación y la tecnología. Desde el sábado 8 y hasta este miércoles 12 de marzo se desarrolla en San Carlos la segunda edición del evento Niñas Supercientíficas. La verdad es que a mí me gusta mucho la ciencia, me encanta estar en la computadora así, investigando cosas y buscando cosas. Y cuando la maestra y mi mamá me dijeron que si me quería meter, la verdad es que yo me animé mucho. Este año la iniciativa se expandió a diversas comunidades de la zona norte, mediante ferias gratuitas en parques de Upala, Guatuso, Los Chiles, Pocosol, Río Cuarto y Sarapiquí. Entre las actividades destacan shows de química, un museo virtual de ciencias, Astrotech, Neurotech y un espectáculo de doblaje con Miguel Botelo, voz en español de Los Simpson. El proyecto Niñas Supercientíficas es un proyecto de extensión que tiene como objetivo general fomentar la participación y el interés de las niñas en las áreas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. El evento es organizado por el TEC en conjunto con la UNA, el INAMU, el INA y el Colegio Científico de San Carlos. Y buenas noticias, el Parque Nacional Volcán Poás reabrió hoy al público después de que los expertos realizaran un monitoreo en este macizo. Eso sí, se le pide a los turistas y al público en general estar atento a los comunicados oficiales sobre cualquier actualización que surja. Debido a la alta actividad eruptiva del volcán Poás y las erupciones freáticas ocurridas entre el pasado fin de semana y el lunes, se procedió al cierre temporal de la visitación turística de ese parque nacional en aplicación a los protocolos de seguridad en este sitio. Se recuerda a los visitantes que los boletos para ingresar al parque únicamente podrán adquirirse vía electrónica ingresando al sitio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el SINAC, en la dirección en internet que ya ve usted en pantalla, www.sinac.go.cr.
El MINAE y el SINAC han trabajado en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias y el OPSICORI para poder generar los distintos monitoreos del volcán Poás. Estos monitoreos pues, han arrojado niveles normales de la actividad de este coloso, por lo cual el día de hoy se anuncia la reapertura del Parque Nacional Volcán Poás. Días anteriores pues, se hizo un cierre preventivo porque habían aumentado los niveles de actividad, pero ya para el día de hoy se encuentran a niveles normales. Igual se seguirá generando estos monitoreos para a futuro determinar posibles cierres o que se mantenga abierto esta área silvestre protegida.